Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy son las piedras en la vesícula. Sí, tu médico te habrá dicho, pues le hemos hecho una ecografía y tiene colelitiasis. Esa palabra tan rara quiere decir que tienes piedras en la vesícula biliar. Hoy vamos a resolver aquí todas las dudas. ¿Dónde está la vesícula biliar? ¿Por qué se producen estas piedras? ¿Qué pasa si me quitan la vesícula biliar? ¿Cómo se opera? Y si no me opero, ¿qué problemas puedo tener? Todas estas dudas las vamos a solventar en el siguiente vídeo. Mirad, la vesícula biliar es un órgano que tenemos localizado debajo del hígado. Es un órgano que es parecido pues, como a una berenjena y tiene un rabito que se va a conectar con uno de los tubos más importantes que conectan el hígado con el intestino. La vesícula biliar sirve para almacenar bilis. Esta bilis se produce en el hígado. ¿Para qué sirve entonces? Pues el día que comemos más grasas de lo habitual, o tenemos una comilona, una barbacoa, una boda, un bautizo, vamos a consumir más grasas de las que consumimos habitualmente. Entonces, nuestro organismo entiende que para ligar esas grasas, para hacer una correcta digestión, necesitamos más cantidad de bilis, de sales biliares. El hígado aumenta su producción y lo que se hace es que exprime la vesícula biliar y toda esa cantidad de bilis que está ahí almacenada va a pasar al intestino para poder hacer una correcta digestión. Y habéis oído correctamente, esta bilis pasa al intestino delgado, concretamente a la primera parte, lo que es la segunda porción del duodeno. El intestino delgado tiene tres partes, duodeno, yeyuno e ileón. Pues en la segunda porción duodenal es donde va a ingresar esa bilis procedente tanto del hígado como de la vesícula biliar. ¿Por qué cuando vomitamos tenemos ese sabor, ese amargor? Pues porque lo que hace es que se abre el píloro, que es lo que divide el estómago del intestino delgado, y esa bilis se mezcla con los ácidos gástricos que tenemos en nuestro intestino y a la hora de vomitar pues vamos a tener el efecto contrario a la digestión normal. La digestión normal va de la boca hacia el ano y en este caso pues va a haber un movimiento antiperistáltico. Entonces esa bilis por eso la vamos a regurgitar y nos queda ese sabor amargor con ese color verdoso típico de la bilis. Entonces, un día terminamos de comer y a las 2 horas comenzamos pues, con un dolor que está localizado debajo de las costillas en el lado derecho, en lo que nosotros llamamos el hipocondrio derecho. Además tenemos pues alguna sensación nauseosa, alguna sensación pues como de hacer una mala digestión. En esos casos lo que podemos estar teniendo es un cólico biliar. Se lo comentamos a nuestro médico nos pide algunas pruebas, entre las cuales va a ser pues, una analítica sanguínea con un perfil hepático. Podéis consultar nuestro vídeo sobre analíticas para conocer más acerca de ello. Y probablemente nos solicitará una ecografía abdominal. Esta ecografía lo que va a hacer es ver, pues además del hígado, los riñones, etcétera, va a ver nuestra vesícula. Y ahí es donde puede detectar que tenemos piedras en la vesícula, es decir, tenemos colelitiasis. Puede ser que tengamos una piedra única o dos grandes, o tengamos muchas piedras pequeñitas, o incluso alternar algunas grandes y pequeñas, y barro biliar, como una especie de arenilla. En ese momento si tenemos clínica, pues estos cólicos o malas digestiones, nos van a remitir a nuestro especialista. ¿A quién? Al cirujano. Y el cirujano, dependiendo de la edad y atendiendo a otros factores, nos podrá recomendar una intervención quirúrgica que consiste en extirpar completamente la vesícula biliar. La duda que os surge en estos momentos es, bueno, ¿y por qué se me han hecho piedras en la vesícula? Pues estas piedras se producen porque la vesícula está enferma. Por diferentes razones genéticas y otras de la dieta, se van a producir un acúmulo de cálculos, que la mayor parte de ellos son cálculos de colesterol. Estos cálculos son los que se van a producir dentro de la vesícula.
Algunos diréis, bueno, ¿y por qué no me rompen los cálculos como ocurre en el riñón cuando tenemos cálculos renales? Pues porque cuando tenemos cálculos renales, al romper los cálculos van a pasar por el uréter y se van a excretar, es decir, los vamos a orinar, los vamos a expulsar al exterior. Mientras que si rompemos los cálculos en la vesícula biliar, estos cálculos pueden que pasen por estos tubos tan importantes y llegar al intestino delgado. Y se pueden producir situaciones de pancreatitis, porque estos cálculos llegan hacia unos tubos y conectan con el páncreas y pueden obstruir la salida de los líquidos que se producen en el páncreas. Con lo cual, en el caso del riñón sí que se pueden romper mediante litotricia estos cálculos, pero en el caso de la vesícula biliar no se pueden romper y no se pueden extraer, sino que lo que hay que hacer, como la vesícula está enferma, hay que extraer, hay que extirpar la vesícula biliar. Bien, entonces, me han detectado que tengo cálculos en la vesícula biliar, tengo piedras, tengo colelitiasis. Y me van a operar. ¿Cómo es la operación? Pues mirad, en este caso hay dos tipos de operaciones que tienen el mismo fin. El fin es quitar la vesícula biliar en su totalidad. Es lo que es una colecistectomía. Se puede hacer por laparoscopia. Por laparoscopia es introduciendo una cámara dentro del abdomen y unos instrumentos que disponemos los cirujanos para extirpar la vesícula en su totalidad. O en los casos que técnicamente no se pueda o tenga antecedentes quirúrgicos o haya algún tipo de complicación, lo que hay que hacer es hacerlo por vía abierta, es decir, se hace una incisión en el abdomen, que habitualmente es por debajo de las costillas, y de forma abierta se quita la vesícula. Vuestro cirujano es el responsable de la técnica. Él os dirá cuál es la que va a hacer con mayor probabilidad, por qué la hace, etcétera. Pero puede haber complicaciones dentro del quirófano donde se inicie con una técnica y se termine con otra. No importa. Lo importante es que la operación se lleve a tiempo, con éxito y sin hacer ningún otro tipo de lesión asociada. Y una de las dudas más frecuentes que me hacen en la consulta es, bueno, y una vez que me quiten la vesícula, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Puedo comer lo mismo? ¿Puedo hacer una vida normal? La respuesta es sí. Es cierto que durante el primer mes recomendamos una dieta de protección biliar, que le llamamos, es decir, es una dieta fraccionada que evita las comidas copiosas, hay que realizarla en varias tomas al día y sin grasas. Por regla general, la mayor parte de los pacientes se suelen quedar intolerantes a algún tipo de comida, que generalmente son comidas muy grasosas, pues pimientos fritos, boquerones fritos, huevos fritos. Algunos de ellos dicen, bueno, pues yo cada vez que tomo algo de esto, pues sé que voy a tener una digestión más pesada o incluso puede llegar a que vomite. Pero por regla general comen absolutamente de todo y alguna comida específica es la que no toleran. Finalmente, y para acabar, ¿me tengo que quitar la vesícula en todos los casos? Pues no, en todos los casos no. Es decir, en algunas situaciones donde el paciente tiene piedras en la vesícula, no les da ningún problema y ha sido un hallazgo casual, dependiendo de la edad y de otros factores asociados al paciente, se puede llegar a recomendar no extirpar la vesícula. En ese caso debéis consultar con el cirujano y él, atendiendo a las guías terapéuticas que haya en cada país, recomendará la intervención o no. ¿Qué es lo que ocurre si tengo mucho miedo y no me quiero operar? Bueno, teniendo piedras en la vesícula te pueden pasar todo esto que hemos comentado, pues que tengas cólicos biliares, es decir, dolor. Puede ser que tengas algún tipo de infección, lo que es una colecistitis, es decir, es una infección de la vesícula biliar que se trata con antibióticos y en algunos casos también con cirugía, o en la mayor parte de los casos con cirugía. O los casos más graves, que una de estas piedras que tenemos migre, pase por esos tubos que hemos comentado, conectan el hígado con el intestino y obstruyan la salida de los líquidos pancreáticos, con lo cual podemos tener una pancreatitis. Esta es una situación grave. Por lo tanto, piedras en la vesícula, recomendaciones quirúrgicas en una gran parte de los casos, en otros casos hay que ajustarlas y asociarlas a la vida del paciente, y saber que en los casos que tenga miedo, a pesar de que te lo recomienden, puedes tener estos problemas.
Espero que este vídeo haya aclarado las dudas que tengáis si te han diagnosticado una colelitiasis. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un me gusta y compartirlo en las redes sociales con los familiares y amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.